Bueno, y dentro de estos encuentros de Tiempo de Canarias, lo vamos a hacer hoy con el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, a quien vamos a saludar, a Inocencio, en este tipo de encuentro y sobre todo en este tiempo en el que no sabemos muy bien lo que nos deparará el futuro y no sabemos tampoco cómo lo van a hacer cada uno de los sindicatos, de los agentes sociales, ¿no? Don Inocencio, buenos días. Hola, Pepe, y también un saludo en tiempos de tanta incertidumbre para todos los que nos oyen. Bueno, ustedes, por ejemplo, los sindicatos, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo se están preparando para lo que viene? ¿Es peor? ¿Las previsiones que ustedes tienen son las mismas que tenemos los demás, de que después del verano esto se puede endurecer? Es una pregunta, como bien entenderéis todos, complicada de responder, ¿no? Nosotros no estábamos preparados, como yo creo que nadie ha estado preparado para una situación como esta, ¿no? Primero es una situación con muchísimas incertidumbres, con muchísimas dudas. La crisis sanitaria, podemos entender que ha pasado lo peor, pero tampoco estamos seguros de que, y además la evidencia se impone, ¿no? Una vez llegado a un estado de esta nueva normalidad, con la desescalada y con dentro de esa desescalada, la vuelta de nuevo a la inmensa mayoría de las actividades productivas, pues está dando como bien sabemos todos, pues nuevas incertidumbres, ¿no? Me refiero a que la crisis sanitaria, lejos de estar superada, es verdad que los elementos, digamos, cuantitativos de esa crisis sanitaria la hemos controlado, pero nos preocupa muchísimo que se están dando y mucho antes de lo que se esperaba en base a los informes de los que entienden de esto, ¿no? De los científicos, desde las instituciones, digamos, con competencias sanitarias, estamos viendo cómo parece que se está adelantando esa nueva reproducción del virus que está Ujú. mutando, muchísimas cuestiones que nos preocupan. Un segundo rebrote de forma masiva sería ya una cuestión mucho más complicada que la primera. Eh, las consecuencias en materia de la economía, ¿no? Y Yeah. sobre todo también su repercusión social nos preocupa, pero insisto, ¿cómo estamos reaccionando desde la organización? Primero, tratando de trasladar que esto no está superado, que tenemos que reiniciar actividad con todas las medidas en materia de seguridad, de salud pública, en materia de prevención y riesgos laborales, ya no solamente para los que prestan los servicios, sino también para aquellos que prestamos los servicios, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, seguimos trabajando de forma presencial en todas las sedes. También estamos no solamente atendiendo telefónicamente, sino también de forma presencial con todas las medidas de seguridad. Pero Es claro, complicado. señor Dime. González, por ejemplo, lo que se habla en todo esto es que va a haber hay gente que no va a poder mantener sus negocios abiertos, eso va a traer paro. Yo no sé si esto nos va a traer, estábamos casi en un periodo previo a una revisión de la reforma laboral, todo esto lo puede atrasar, realmente lo que nos vamos a encontrar después de septiembre es con un aumento notable de paro porque muchos ERTE se van a convertir en ERES. A ver, por parte, es mucho. Me explico. Canarias, no ahora, siempre
siempre ha tenido monocultivos diversos. Pero bueno, situándonos en las fechas actuales, es verdad que nuestra dependencia del turismo es nuestro principal motor de actividad. En el pico más alto de inactividad derivado del estado de alarma hemos tenido en Canarias 228.000 trabajadores y trabajadoras que se acogieron a una suspensión temporal de sus contratos de trabajo. A fecha actual, hemos reducido, hemos incorporado a la actividad aproximadamente a unos 90.000 trabajadores, pero aún tenemos 130.000 trabajadores y trabajadoras que tienen sus contratos suspendidos. Somos la segunda comunidad tras Baleares que menos incorporación ha tenido a sus puestos de trabajo. La media nacional nos estamos distanciando casi 20 puntos de media. Hemos tenido a nivel nacional casi 3.200.000 trabajadores en suspensión, ahora mismo están en 1.200.000 trabajadores aproximadamente. Esto, bueno, viene a evidenciar una cuestión. El sector del que principalmente dependemos, que sería toda la actividad en relación al turismo, pues está con muchísimas, más que desigualdades, irregulares. No se ha incorporado, vamos a ver, la inmensa mayoría, una parte importante de la actividad turística, sobre todo la de la hostelería, en estos momentos podemos asegurar, y son datos que he ido recopilando a través del día de esta semana, del día de hoy, de esta mañana, aproximadamente un 50% de las instalaciones de la hostelería están ahora mismo incorporadas o se van a incorporar a lo largo de esta semana. Aquí podemos entender que los días cuentan y de forma importante. Entonces, se inició esa reactivación a principios de julio. Vimos que al principio fue una reactivación tímida y irregular. Ya está más o menos extendiéndose al conjunto de las islas. La ocupación efectiva, no reservas, que es otra cuestión. La ocupación efectiva, hay picos en los fines de semana, sobre todo con turismo interno, ¿no? Y sí, también local, con bastante turismo peninsular. La estamos cifrando en una media del 60% durante los 7 días de la semana, nosotros. Y son datos reales cogidos de nuestros delegados y delegadas. La patronal difiere de esas cifras, pero, en fin, a pie de obra, como dice el otro, podemos estar hablando que hay una media de ocupación de un 60% y llegando a picos en los fines de semana, en donde hay una saturación real de las ocupaciones, llegando en muchos casos a un 90 o un 100% de la ocupación de los hoteles. También estamos viendo en estas últimas semanas, por eso decía lo de los días, que parece que no cuentan, pero sí que cuentan, de que también hay una mayor afluencia, una mayor recuperación de un turismo internacional. Esto ha superado las previsiones que teníamos en materia de ocupación y de reactivación del Pero entonces, sector. perdona, entonces, Inocencio, perdona, entonces hay una discrepancia bastante evidente entre lo que ustedes nos están diciendo en este momento y las cifras que hemos estado oyendo hasta ahora por parte de la patronal e incluso del propio gobierno, que esto no termina de arrancar, que faltan aviones. Tú ten en cuenta que es que, por ejemplo, en actividad aérea hay muy poca en relación a lo que podíamos tener el año pasado en este mes de julio, a esta fecha, ¿no? Yo estoy hablando de pie de obra. Me explico. Yo no puedo dar una información que no sea contrastada con nuestra representación. A ver,
Me voy a explicar casi mejor. Casi mejor no, en la misma línea. La recuperación del sector de la hostelería, básicamente, es que una vez recuperado de esta forma el sector de la hostelería, el resto de sectores que rodean, llámese en materia de transporte, de conectividad, en materia de seguridad, los diferentes sectores de restauración, una parte muy importante vinculada al sector turístico, lo que estamos detectando es que las previsiones que se tenían, con toda seguridad, en base a una situación tan impredecible y con tanta incertidumbre como la que estamos teniendo, pues están superando las expectativas. Es decir, el sector de la hostelería no está en las previsiones pesimistas que se preveían. Vuelvo otra vez a una cuestión importante que seguramente va a cambiar, porque nuestros representantes en el sector nos dicen que de aquí a este fin de semana es muy probable de que ese diferencial de incorporación de trabajadores que están actualmente con contrato suspendido a través de los ERTE a la actividad, ese 20% se va a reducir. Y yo espero que sea así. Nuestro objetivo, como me imagino que el de todos, es que esta previsión que está contrastada sea mejor que aquellos datos de los que manejábamos en un principio. Yo hace 2 semanas, si esta entrevista lo hubiésemos tenido, con toda seguridad hubiese estado en la línea de que, bueno, que el turismo durante el verano iba a tener muchísimos problemas para su recuperación. ¿Los problemas siguen existiendo? Por supuesto que sí. Pero estamos viendo que la respuesta, seguramente pues porque la familia, la ciudadanía en general ha estado en un periodo muy importante, con muchísimo, bueno, en fin, una vez que se reactiva la cuestión, hay una desescalada, hay una apertura de actividad y de movimiento, pues bueno, pues también es un poco tal vez lo que la gente quiere es tener esa semana bueno, pues de vacaciones, de hacer algo diferente. Esto puede ser una cuestión que nos indica que a futuro esto va a continuar. No lo sabemos, pero de momento las perspectivas actuales del sector no son tan pesimistas. Pero claro, Inocencio, no todos los hoteles han abierto, estamos a un 40%, no, el dice. 50%. La cifra es el 50% en estos momentos, pero va incrementándose. ¿Sí? Bien, estamos y al 50%. Además, no todas las islas están en la misma situación. Tenemos datos de las 2 islas de Gran Canaria y de Tenerife con mayor actividad en Tenerife que en Gran Canaria. Lanzarote tiene unas determinadas singularidades, Fuerteventura, las islas, tanto lo que es La Gomera, El Hierro, La Palma, en fin, nunca han tenido un potencial tan importante en esa materia, pero que más o menos mantienen una actividad. Evidentemente no es la actividad que teníamos en el 2019-2018, pero a las perspectivas que teníamos, sin ser o consolidar este optimismo, en este momento las cifras a pie de obra son las que te estoy diciendo. Claro, bien, eso en el sector turístico, porque luego en el sector comercial no todo el mundo está dispuesto a abrir, hay muchos que ni siquiera van a levantar la persiana. ¿Esto se podría traducir, Inocencio? ¿Podemos tener algún tipo de temor a que la precariedad laboral va no solo a seguir, sino a aumentar? Con toda seguridad. Es decir, nuestro mercado laboral aquí en Canarias siempre, bueno,
aquí en Canarias, y para ser certeros y para no engañar a nadie, eh, a nivel también pues nacional, ¿no? Ya veníamos de atrás con un mercado laboral con muchísima precariedad, con muchísima parcialidad, con contratos de trabajo eh, eh, pues mucho más arriba de lo que nuestra actividad necesitaba, pues con muy pocos días de duración había una entrada y salida. Canarias es campeona en generar empleo, pero también en generar parados. Eso solamente se debe a una cuestión, hay una rotación inmensa, los contratos que tenemos o que teníamos en aquel entonces eran contratos parciales y aparte de eso de muy poca duración. Eso esta crisis, evidentemente, esta crisis sanitaria y la consecuencia y la consecuente crisis económica y social, pues, simplemente lo que ha hecho es acentuarlo, ¿no? Pero hay un dato que yo creo que tenemos que resaltar. En esta reactivación de la actividad del turismo, estamos viendo de que hay muchas compañías hoteleras y muchos hoteles de que en determinados momentos de su pico de actividad, que insisto, es algo que nos preocupa, y ahora me explico, pues ya no solamente han sacado la totalidad de sus trabajadores de los ERTE, sino que además han comenzado a contratar. No nos olvidemos que detrás de los expedientes temporales de regulación de empleo, que al final es una suspensión de la contratación, tenemos en Canarias ahora mismo, nos tendríamos que remontar pues al 2014 a mediados para encontrar 262.000 trabajadores y trabajadoras que están en desempleo que no están sujetos. Claro. Sí, sí, que nosotros partíamos en también, esta carrera. Este sector en determinados momentos. Sí, no, te decía, Inocencio, que nosotros partíamos ya con 210.000 desempleados, es decir, cuando nos llegó la pandemia no es que tuviéramos a cero, sino que teníamos 210.000 desempleados, ¿no? Correcto, Pepe. Y ahora mismo tenemos 262.000 desempleados. Y junio no ha sido ese mes. A ver, yo a veces digo estas cosas, digo, bueno, no ha sido malo. No es que ese sea el término real, pero como veníamos destruyendo empleo y poniendo gente en el paro, entre la última quincena de marzo, abril y mayo, junio ha tenido un comportamiento aceptable. Es decir, hemos aumentado efectivamente 600 desempleados más. Tenemos ahora mismo, que no es poco, 262.000 desempleados y casi 130.000 trabajadores suspendidos por incorporar. El trabajo que nos queda por delante es ingente. Y por ejemplo, cuando uno... Canarias, por por ejemplo, cuando uno oye al gobierno decir que tiene un plan, que ese plan de reconstrucción casi con 500 millones de euros y tal, eso realmente, Inocencio, lo va a poder ver el ciudadano, eso va a llegar a la gente, porque en este momento hay mucha gente en precario, mucha gente que no sabe qué va a pasar con su puesto de trabajo, que está planificando lo que puede venir después y que no le llega la camisa al cuerpo. Con esos millones... ¿va a haber suficiente como para que le llegue a la gente? Bien, vamos a ir por partes. Efectivamente, hemos firmado un pacto que tendrá que desarrollarse a través de un plan de reactivación social y económica en Canarias. En principio, el plan no es para un año. O sea, el pacto no es para un año, es para una legislatura, va desde el año 2020 al 2023. En este año en concreto, hay un montante global. El plan en su conjunto habla de 19.000 millones de euros en esos 4 años. Ahora mismo
creo que podemos disponer, habían determinadas herramientas para llevarlo a cabo, y la herramienta fundamental es la económica. Fundamental es la económica y también en qué utilizamos esa. ¿Qué cuestiones hemos despejado hasta ahora y que podemos decir que el Gobierno de Canarias dispone en este año 2020 de casi unos 1.000 millones, 973 millones de euros para llevarlo a cabo? Hemos logrado que efectivamente el gobierno estatal haya dispuesto que al menos la comunidad autónoma, y se está en negociación tanto con cabildos como con corporaciones locales, para poder destinar el superávit de años anteriores para ese plan de reconstrucción o ese plan de reactivación económica. También estamos hablando de que los 16.000 millones que no son año a año, sino es para este año, es de una forma muy puntual. En Canarias podamos estar hablando de unos 560 millones aproximadamente para dotar también a ese plan de recursos. Estamos hablando, y esto es una cuestión que habrá que ver como Europa, al final ese plan de reconstrucción que en estos próximos días se va a intentar, es bastante complicado que en una primera fase los 750.000 millones, donde 2/3 de esos 750.000 millones podrían ir no a préstamos, sino a inversiones reales. Vamos a ver cómo todo eso va evolucionando en estos días. Todavía quedan incertidumbres, pero es verdad, disponemos de un fondo importante para poder acometer acciones. Estamos trabajando con el gobierno, tras la firma del pacto, en ese plan de reactivación. Esto va a llegar a la gente, esto lo va a ver la gente. En fin, hay una cuestión importante. Hasta septiembre tenemos cobertura a través de los ERTE que vienen a proteger de momento pues los ingresos de las unidades familiares que están acogidas a eso de los trabajadores y trabajadoras, al menos hasta el 30 de septiembre. Y además con posibilidades de que más allá de ahí podamos ampliarlo al menos hasta último de este año. Por otra parte, tenemos también un ingreso mínimo vital en una comunidad tan vulnerable, donde tenemos un alto porcentaje de familias con esa vulnerabilidad, y en donde reúnen los requisitos para tener unos ingresos mínimos vitales. A ver, es una situación muy complicada. Claro, pero es que partimos de una base, Inocencio, partimos de una base, y es lo que ya hemos vivido. Y lo que hemos vivido es que, por ejemplo, cuando empezó esto de la pandemia, se habilitaron hasta 200.000 millones de euros para créditos y para líneas ICO y para que los autónomos no se vieran desasistidos y las empresas y tal. Y al final hemos tenido quejas de gente a la que no le ha llegado eso. Por ejemplo, una de las bazas, porque aquí hay que tener en cuenta también la caída de ingresos que van a tener las corporaciones, porque no va a haber dónde recaudar, ¿no? Entonces, una de las bazas es la licitación pública. ¿Tú crees que eso se va a llevar a cabo, o vamos a estar más pendientes de darle ayuda a la gente que darle trabajo? Primero, hay que garantizar un ingreso mínimo vital. A ver, si estamos hablando que en el pico más alto 228.000 trabajadores y trabajadoras, y en un tiempo que puede, claro, vamos a ver, todo el mundo tiene que comer a final de mes, tiene que hacer frente a sus compromisos, pero yo creo que, bueno, que con mayor o menor acierto los trabajadores acogidos a ERTE, pues si no en el mismo mes donde entraron en situación de desempleo, al mes siguiente, la inmensa mayoría, nuestros datos son de un 98%, un volumen muy alto, pues percibieron sus correspondientes prestaciones por desempleo.
De ese pico de 228.000, a fecha actual estamos hablando de casi 90.000, entre 90.000 y 100.000 trabajadores ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo. Nos queda una parte importante y preocupante, 130.000. Creo que en estas próximas semanas esa cifra se va a bajar por debajo de los 100.000. Aún así nos quedan cifras muy altas de 90.000 trabajadores. A tu pregunta, Pepe. Si no tuviéramos esta red de protección, esta y el ingreso mínimo vital, estaríamos en una situación infinitamente más complicada. Como dije antes, esta reactivación en Canarias no está siendo todo lo que nosotros hubiésemos querido y nos distanciamos 20 puntos de la reincorporación de la media nacional. Quedan incertidumbres por despejar. Somos región ultraperiférica también, nunca nos olvidemos de esto, es decir, de lo que se decida en Europa en materia de fondos de reconstrucción, por mal que vaya, podemos darle una determinada cobertura. Es verdad que los fondos europeos para este año no van a llegar, los que sean, y en la forma que sean, pero en 2021 podríamos tener más recursos. Aquí hay una cuestión que quiero resaltar, es decir, el esfuerzo desde lo público que se está haciendo para tejer esa red de protección. Estas no son las soluciones que se dieron en el año 2008. En el año 2008 lo que hizo fue destruir muchísimo tejido empresarial, muchísimas empresas, sobre todo pymes, y generar pues, muchísimos expedientes de extinción temporales, muchísimas empresas que entraron en concursales y muchísima gente que al final acabó en el desempleo. Casi 500.000 de trabajadores y trabajadoras en aquel momento pasaron al desempleo. Imaginémonos que en una situación como esta, derivada de una crisis sanitaria sin precedentes, se hubiesen adoptado las mismas medidas. Aquí estaríamos hablando de casi 6 millones de desempleados a nivel nacional y raspando los 400.000 en Canarias. Lo que quiero decir con esto, sin ser autocomplaciente, es que las medidas que se han adoptado, y la inmensa mayoría desde la aportación pública del dinero de todos y de todas, ha tejido una red en una situación muy complicada y sin precedentes, que de no ser así, la situación sería muchísimo más complicada que la que tenemos en este momento. Perspectivas de futuro. Ni los economistas más prestigiosos son capaces de determinar qué puede ocurrir. La solución estará, todo el mundo en eso coincide, en dos cuestiones. Primero, que seamos capaces de tener una responsabilidad personal en materia de contención de una crisis sanitaria derivada del COVID-19, que sigue estando ahí, porque una segunda, yo no hablo de confinamiento global como el que hemos tenido, pero un segundo rebrote complicaría muchísimo las cosas y también, evidentemente, pues, el hecho de que tengamos en un periodo de tiempo razonable pues, un tratamiento efectivo o una vacuna. La crisis sanitaria está marcando los pasos en todo esto. Por más que nosotros podamos establecer compromisos, acuerdos, para contener los efectos de la crisis que se deriva de ella, social y económica, tenemos que controlar sobre todo y tener seguridad de control sobre la crisis sanitaria de una pandemia que como estamos viendo, ya no solamente son de las decisiones que toma una comunidad autónoma, del compromiso individual o colectivo de una comunidad, de un país. Estamos hablando de una pandemia a nivel nacional en donde casi ningún país ha tomado medidas de forma igualitaria, y esto está ahí, está vivo, está pendiente. Hay una cuestión que es el miedo en una economía como la nuestra, tan dependiente del sector turístico. Eso es marcar una incertidumbre más, pero
a ver, sin ser en absoluto, tener la seguridad, creo que tenemos posibilidades de poder salir de esta, pero también con un compromiso colectivo, con medidas bien encaminadas. Ahora todo el mundo dice lo que podríamos haber hecho y no fuimos capaces de hacer, pero como sabemos todos, esto nos cogió de improviso bueno, y yo creo, a mi entender, al entender nuestra organización, las medidas que se han adoptado, siendo mejorables como todo, yo creo que han sido las adecuadas. Eso no quita bueno, que tengamos la situación que tenemos y donde no podemos, nadie es capaz de dar en este momento seguridades en su De ningún tipo, porque además estamos en una situación prácticamente de incertidumbre. Inocencio, te agradezco mucho la presencia aquí en Tiempo de Canarias. Seguiremos hablando, sobre todo porque habrá que ver cómo evoluciona esto de los ERTES y sobre todo qué va a pasar después de septiembre, que será nuestra siguiente conversación. Esa es una cuestión, si me permite, Pepe, solamente 30 segundos. A ver, a pesar de que dije en un principio de que las expectativas de cubrir nuestro, pues nuestro sector principal, el turismo, no eran o son mejores que las que se esperaban, es cierto que el 30 de septiembre, en donde se prolongan los efectos de los actuales ERTE, igual es una fecha insuficiente. Vamos a ver qué ocurre en estas próximas semanas, durante agosto, durante septiembre. Pero también es verdad que se establece en el mismo acuerdo al que se llegó la posibilidad de revisar esa fecha. Pues también trabajaremos en eso. Vamos a ver cómo esto evoluciona, porque es una cuestión evidente. Si no se recupera o es simplemente una cuestión temporal esta recuperación y en septiembre estamos en cifras de ocupación por debajo del 50%, hay que trabajar con el gobierno estatal para que esta protección se prolongue hasta final de año al menos, porque es nuestra principal campaña y nuestra principal fortaleza, que es el mercado del turismo de Desde luego que sí, y sobre todo porque habrá que ver qué solución se le busca a todo ello. Inocencio González, muchas gracias, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Muchas gracias por haber estado aquí en Tiempo de Canarias. Un abrazo y hasta siempre. Pues muchísimas gracias para cuando ustedes quieran. Hasta luego.